bloque en Kikosis con Germán Campos. Te mencioné dos palabras, individuo e individualismo. Esta pregunta te la hice, si se confunden estos dos términos, con base a un artículo que leí de Antonio Gil Yepes. José Antonio Gil Yepes. Entonces, Bueno, ¿eso está pasando en ese sector? ¿O eso ha pasado también en las distintas oposiciones? ¿Eso está pasando o ha pasado también en el sector gubernamental? Bueno, aprovecho para decirte que voy a buscar el artículo de José Antonio y leerlo porque seguramente debe ser interesante. Pero comparto un poco la idea y seguramente que sí. Claro que sí. Y yo creo que eso viene de todo un proceso que vivió el pensamiento en los años 80 y en los años 90, el surgimiento de todas estas tesis del fin de las ideologías, aquí todo se acabó, aquí la única salida es... Entonces, el tema de lo colectivo, el estado de bienestar comenzó a perder fuerza como idea de organización de la sociedad y comenzamos a construir, o supuestamente construir una sociedad donde el único responsable absolutamente de todas tus cosas, de tu vida en sociedad, de tu éxito, de tu trabajo, eres tú en términos individuales, es decir, supuestamente el centro es el individuo. Y resulta que parece que olvidamos que el desarrollo tuyo como individualidad se hace en un contexto social, no se hace a menos que tú te vayas. Porque él también decía, la libertad y los derechos se conquistan. Por supuesto, primero que se conquista. Los derechos que ha conquistado en la historia de la humanidad, por citar uno quizá de los más conocidos por la gente, la jornada laboral de 8 horas, por ejemplo, o los derechos que hoy conquistan día a día en ese intento de equidad entre géneros, que todavía no lo hemos alcanzado, estamos bien lejos, por cierto, eso no te los otorga nadie. Eso la sociedad lo va conquistando por la vía de lucharlos y de defenderlos y de mantenerlos. Y eso no lo haces tú solo en tu casa, eso no lo haces en términos de tu individualidad, lo haces en relación con otros sectores sociales, con otros grupos, con otras articulaciones. Porque finalmente la libertad no se desarrolla en el marco de la abstracción de yo como individuo. Mi libertad se desarrolla en el marco de mi relación en un contexto y en un grupo social, en una sociedad, en un país, incluso si me apuras más, en el mundo entero. Entonces, claro que yo creo que eso es una secuela, en mi opinión, no he leído el artículo de José Antonio, lo voy a leer y lo voy a llamar para discutirlo con él seguramente, eso secuela de destruir toda noción de lo colectivo, porque además lo colectivo era ese comunismo horrible, encima ese juego ideológico tan terrible de simplificar de esa manera las categorías de análisis. Entonces, no, eso es horrible, todo lo que sea colectivo es horrible. El problema soy yo y yo me puedo superar yo solo. No, los seres humanos tenemos una circunstancia que no escogemos. Ni tú escogiste el día que naciste, ni yo tampoco. Y eso nos da un contexto cultural, incluso un contexto hasta religioso. Eso no, luego vas construyendo y vas construyendo tu vida sobre la base de valores que están matizados por ese contexto y de tu socialización, y luego vas construyendo intereses. Y es en esa relación donde tú te vas a desarrollar como ser humano libre en un contexto y con otro grupo de ciudadanos. Entonces yo creo que sí, que lo que nos ha pasado, o lo que le pasa a las sociedades, es que han confundido mucho el individuo con el individualismo. Tú eres un individuo y yo soy un individuo. Y tenemos derecho a ejercer nuestra libertad como individuo. Pero nuestra libertad no significa que la ejercemos sobre la base de nuestro individualismo. Porque evidentemente el desarrollo de los derechos que a mí me protegen tiene que ver con los que a ti también te protegen y los que protegen a la comunidad en general. Entonces va a ser interesante, me gusta esa reflexión. Y yo creo que eso le ha pasado, tu pregunta es, eso creo que ha pasado en la política venezolana, por supuesto, y en la clase política venezolana, claro que sí. No hay manera de tú decir, bueno, pero es que hay liderazgos que son muy fuertes. Eso es distinto. Evidentemente, hay seres humanos que tienen una condición y una circunstancia, porque para tú llegar a ser un líder importante en cualquier país del mundo, se tiene que dar alguna circunstancia. Seguramente hubo algunos que tenían toda la potencialidad, pero su contexto, en el momento en que nacen, o en el momento en que se desarrollan sus ideas, no es el momento de sus ideas. No hay nada más poderoso que una idea cuando le llega su momento. Sí. Entonces, claro, eso hace construir figuras muy fuertes, y entonces tiende la gente a creer que todo el problema se lo resuelve un individuo, ¿no? Entonces, si un individuo lo resuelve, pues yo también lo puedo resolver. Y yo creo que eso le ha pasado a la élite política, sobre todo esa muy radical, que ha creído que el problema soy yo, que es el liderazgo mío,
el mesianismo, y además cada vez eso te obliga más, o te hace, no es que te obliga, te genera un proceso de aislarte de lo demás. Hay una famosa frase, yo la recuerdo mucho, de Luis Herrera Campins, que a mí me encantó cuando lo usó, independientemente de que haya pasado o no. Cuando él asume la presidencia, dijo aquella famosa frase donde, dirigiéndose al país, le dijo: ayúdenme a no ser un pobre, poderoso, solitario. Y yo creo que eso es lo que los dirigentes políticos tienen que entender en general, y los dirigentes empresariales, y los dirigentes en los sindicatos, y los dirigentes gremiales. Es decir, a veces sustituimos y no comprendemos que la fuerza de un liderazgo pasa por la fuerza de la organización y de acompañar y del debate y de entender que no hay una sola manera ni hay una verdad. En pocas palabras te pregunto, todo lo que has dicho, todo lo que has argumentado significa que el liderazgo político venezolano se ha quedado en la superficie y no se ha sumergido a las profundidades para entender la situación. No podría sintetizarlo yo mejor de lo que tú has hecho tú, todo lo que yo he dicho. Se ha quedado en la superficie, se ha quedado desde el punto de vista de su acción política en lo meramente táctico, y a veces ni siquiera en lo táctico, sino simplemente en una circunstancia. Ha sido incapaz de construir un proyecto alternativo con una visión estratégica, porque para eso hay que tener una visión estratégica del mundo donde estás y de la sociedad donde estás. Nunca lo ha presentado. Si tú revisas, incluso el único intento quizás fue, recuerdo, en las elecciones del 2006, cuando hubo algún intento de presentar algún programa, pero del resto no. Si tú revisas el discurso en general de la clase política, te vas a dar cuenta que no, salvo, y quiero aprovechar porque me llamó la atención y me parece bien interesante, algo que acaba de ocurrir hace como 2 o 3 días. Escuché la rueda de prensa que presentó el que fue candidato presidencial, Antonio Eccarri, y me pareció extraordinaria, más allá de coincidencias o no que yo pueda tener en su visión, pero le presentó al país una agenda con 5 puntos sobre el tema económico y social, y además creo que lo hizo con la empatía suficiente de decir: mire, aquí está, esta es la agenda. Yo no tengo todas las respuestas a esto, pero comencemos a discutir estos problemas. Yo creo que por ahí es que creo que debe irse construyendo un liderazgo distinto. Y en ese sentido, más allá de los acuerdos, diferencias que puede tener mucha gente con los planteamientos de la organización de él, que es el Lápiz, o con el propio Antonio Eccarri, creo que dio un ejemplo extraordinario y le colocó a los venezolanos y al propio gobierno a hablar de los temas que le interesan al ciudadano día a día, porque el tema que le interesa al ciudadano día a día es que su situación económica cambie, que haya más posibilidades. Y para eso el gobierno tiene que desarrollar políticas. Mira, Germán, se nos acabó el tiempo, quedaron demasiados temas aquí en la mesa, y para finalizar, y no te me extiendas, por favor, tu opinión de manera breve sobre los presos venezolanos del Tren de Aragua que ya llegaron a Guantánamo. Bueno, eso me parece terrible. Y si quieres muy sintético, a mí me parece que la existencia de Guantánamo sigue siendo una mancha terrible para todos los latinoamericanos. Esté quien esté ahí adentro. Y me parece terrible que hayan mandado a los presos del Tren de Aragua a ese lugar. A ellos y a cualquiera que envíen a ese sitio. Sí, bueno, esto será tema de otro programa. Gracias por habernos acompañado, Germán. Siempre un placer estar aquí contigo, Yesenia. Y a ustedes, amigos, también muchísimas gracias por su